Marilyn Gómez, diputada de Morena. Bienvenida, Marilyn. Gracias por estar aquí. Gracias, Azucena. Feliz año. Todavía se vale. Todavía se vale. Y Kenia López Rabadán, diputada del PAN. ¿Cómo estás, Kenia? Muy bien. Bienvenida. Igualmente. Gracias. Qué bueno verte por acá. A ver, bueno, pues empezamos con la promesa que hace ayer la presidenta Claudia Sheinbaum de que en 2 meses se acaba el desabasto de medicamentos, o por lo menos las cosas van a mejorar. Ojalá que así sea, ¿no, diputada? Sí, pues tenemos un gran avance, lo vimos en este presumir de 100 años de gobierno. Ayer hizo un gran anuncio. 100 días. Pero sí parecen 100 años. No. A ver, hemos hecho en 100 días. Pero respirando bajo el agua. Pero hemos hecho en 100 días. No lo digo por mal, le digo que muy darle intenso. Reversa a lo que hicieron 12 años de panismo y décadas del prismo, pues no es una cosa sencilla. Lo que se ha hecho en 100 días pareciera que es el trabajo de estrategia de 100 años, así que sí. Y ayer hizo un anuncio muy importante la presidenta de esta compra de medicamentos, 5,000 millones de medicamentos, y garantiza el abasto de medicinas en las próximas semanas. Entonces es un buen inicio después de esto que presumimos como 100 años de gobierno. Y un reconocimiento 100 finalmente que no había medicamentos, ¿no? Sí, fue un reconocimiento en efecto de que sí era una deuda que teníamos pendiente, como era también el tema de seguridad. Mejorar pendiente, no como una deuda que haya dejado el presidente, pero sí lo tenemos que decir. La estadística se llegó a un punto, iba hacia arriba, eso lo hemos dicho muchas veces y está con números comprobables, y de repente empezó a bajar. Llevamos todavía en el tema de violencia una tendencia a la baja, y en el de medicamentos sí era un desastre, ¿no? Sí, pero también hablamos de décadas también de corrupción que había detrás de la compra de medicamentos, de la distribución y toda la estrategia que hay ahora para el abastecimiento y mejora sin intermediarios en la compra de medicamentos. Kenia. A ver, sin lugar a dudas, hay un colapso en el sistema de salud y se tiene que aceptar. Y por supuesto que es una herencia del gobierno anterior, porque ya hablar pues como que de Echeverría me parece un poquito ridículo. La realidad es que el sistema de salud en la administración de López Obrador fue pésimo. Todos sabemos hoy que hay miles de millones de pesos de deuda a la industria farmacéutica porque se compraron mal, se compraron tarde y no se distribuyeron los medicamentos. Y eso en estricto sentido lo que genera es muertes para las personas que están esperando probablemente una quimioterapia o que están esperando algún tipo de medicina que el sistema de salud les debió de proveer y no tuvieron. ¿Qué dice? Claramente es una aceptación del fracaso anterior y ojalá y funcione, porque nosotros en el PAN hemos dicho, queremos que haya un sistema de salud público que le permita a las y los mexicanos que pagan impuestos y que lamentablemente se enferman, poder tener un hospital de calidad que hoy no se tiene, poder tener un hospital en donde no te mueras o en el quirófano o en el elevador, como sucedió. No, o esperando la cita, olvídate. O sin citas, estas que son larguísimas de meses para dar. Yo estoy impresionada en cómo hay muchísima gente del régimen. Pues claro, porque van a hospitales de alta especialidad, hospitales carísimos en México o en Estados Unidos, se transportan en helicópteros, viven en el privilegio y no se dan cuenta de la realidad que hoy están viviendo millones de mexicanos. Laura Ballesteros, parece que hay un plan, una intención de resarcir el daño. Bueno, no se puede, pues los muertos no reviven, los enfermos están retrasados en sus tratamientos, pero de hacer las cosas mejor. Pues sí, pero a tus familiares ya nadie te los regresa, ¿no? Yo sí tengo una historia muy personal que contar acá. Mi madre enfermó de cáncer hace unos años, en el 2019, y no había quimioterapia para atender el cáncer que ella tenía en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella fue médico del IMSS toda su vida, derechohabiente, y siempre se atendió en el Seguro Social y decidió atenderse en el Centro Médico Siglo XXI. No hubo la quimio que necesitaba, le dieron otra que era tremendamente agresiva y mi mamá murió en 2 meses. Esto lo viven miles de familias mexicanas en todo el país. Se ha hablado mucho también de los niños que están enfermos de cáncer, que también es una de las preocupaciones más grandes que tiene Movimiento Ciudadano. Aquí no hay politiquería que quepa. O sea, estamos hablando de nuestros familiares, de la gente más querida, nuestra gente más cercana. Estamos hablando además de las futuras generaciones cuando hablamos de la niñez. Nosotros en Nuevo León y en Jalisco hemos hecho una batalla frontal contra el cáncer, por ejemplo, y tenemos garantizado que las niñeces puedan tener atendido su cáncer sin importar qué, sin importar incluso las negligencias del gobierno federal en turno.
Y si bien es cierto, la corrupción, y en esto coincido con Marilyn, la diputada Marilyn, la corrupción de la vieja política nos ha llevado a tener una desconfianza con el abastecimiento, pues no se ha hecho bien ni se ha hecho mejor, y tampoco se ha batido la corrupción. Estaba revisando los datos de últimos días, como con las compras de Birmex, el 39% de los medicamentos apenas se cumplió, es decir, del 100% que se ordenó, solo se surtió el 39%, entre ellos acitromicina y insulina. No va a haber ni morfina para el uso de las personas. Quisiera solo concluir diciendo que esto no solamente le causa dolor a las familias mexicanas en sus corazones, sino también en sus bolsillos, porque lo que está pasando es que Morena, sin querer, queriendo, con intención de causa, está privatizando la salud pública. ¿Por qué? Porque las transferencias económicas que les están dando, que no se están que no se están reflejando en el fortalecimiento de las instituciones públicas de salud, la gente lo que está haciendo es yéndose a los médicos privados. Claro, o a los consultorios en las farmacias, etcétera. Marilyn, creo que pues sí es un desastre lo que se hizo con el tema de salud. No sé si Peñas y Calderón o... Claro que fue un desastre, Azucena, pero mira, sí, claro que sí fue Peña y Calderón, y lo tenemos que decir. Ayer la doctora Claudia Sheinbaum pues ya omitía este tema de la megafarmacia. Dime tú cómo explicamos este tema de la megafarmacia. Yo lo que quiero saber, Azucena, es con qué cinismo se viene a esta mesa, perdón, pero del PRIAN, de los gobiernos panistas, de los gobiernos priistas, hablar de que la gente se muere en los hospitales. Pues perdón, entonces en sus gobiernos eso no sucedía. Sí, ahora resulta pero ahora se traen más, lamentablemente. No, esos son los datos que ustedes siempre traen. Ustedes siempre traen otros datos una que se sacan de la manga, que no funcionó, de la manga. Porque no y en el tema, te lamento mucho, Laura, el tema de tu mamá, obviamente fue en 2019. Un cáncer, perdón, pero no es de meses tampoco. Y pues habla también de toda esta mala administración que hubo previo al 2019 en el sistema de salud, que nosotros teníamos que corregir. En el 2019 ustedes gobernaban, ¿no? Llegamos a finales del 2018, hay que recordar. Pero eso ya gobernaban. O sea, 2019 arrancó. Así es, ¿no? Arrancó el gobierno. Entonces, sí hay que dejar muy claro que en efecto estamos corrigiendo, Azucena, décadas de malos gobiernos, de malos manejos, de corrupción, y que la gente lo sabe. Y lo que más les duele, pues es justamente la aprobación que tiene la presidenta de México a escasos 100 días de gobierno por casi el 80% de aprobación. ¿Cómo se explican eso, Kenia? No, a ver, hay que ser realistas. Yo recuerdo perfectamente hace 6 años, justamente en el primer año del presidente López Obrador, había encuestas que lo ponían en 88 puntos de popularidad. Sí. O sea, no sigue, o sea, no nunca. No en 80 que tiene hoy Claudia. O sea, López Obrador tenía estaba más o menos 88, en los 80, ¿no? Yo recuerdo perfecto, a ver, siendo oposición para mí, como quiera es un montón. Pues. Es muchísimo. Y con ese 88% de digamos, de popularidad de López Obrador, pues nada más llegó con el 54% de los votos. No, pues nada más tuvimos 36 millones de votos que nos refrendaron esa aprobación en las urnas. Lo que demuestra claramente es que, bueno, pues es el primer año y la gente, muchísima gente tiene esperanza. Claro, oye, a ver, no hay medicinas. Es el primer año de una continuación, de una profunda transformación. O sea, si todo estuvo tan mal el gobierno pasado, ¿cómo se explican que Claudia Sheinbaum tenga 80% de aceptación? Porque, entre otras cosas, estos gobiernos populistas, además de mentir de manera sistemática, pues lo que han encontrado es una redistribución a propósito de los programas sociales que yo estoy de acuerdo y yo comparto. Pero eso es decirle a la población y a la gente que nos está escuchando que no necesariamente, y no son tontos los mexicanos. No necesariamente están haciendo una buena administración pública. Y me explico. En términos de seguridad, este es el peor sexenio y eso que apenas y eso que apenas lleva ya en la reflexión de los 100 días. A ver, creo que cada vez que inicia un nuevo gobierno, sin importar el partido político, y lo decíamos incluso cuando se discutió la ley de ingresos en la Cámara de Diputados, hay que partir de un punto de dar el beneficio de la duda. Primero porque están iniciando, porque están haciendo un planteamiento de gobierno, porque además pues tienen un respaldo de una votación que está diciendo que les está confiando las riendas del país. Sin embargo, esto no quiere decir que se les dé un cheque en blanco
para cuanta locura se les pudiera ocurrir. Y desafortunadamente lo que ha sucedido en el Congreso en los últimos meses, en este periodo ordinario, es precisamente la continuación de la herencia del obradorato, sin terminar de ver lo que Claudia Sheinbaum, como la primera presidenta mujer en la historia del país, nos va a traer en su hay dos gobierno. grupos ahí en Morena, por lo menos. No sé, lo que quisiéramos ver, porque siempre nos dicen que son un solo gran proyecto, es dónde está el primer gran proyecto de la primera mujer feminista en el gobierno. Está pendiente, Azucena, por ejemplo, la legalización del derecho a decidir de las mujeres, o sea, legislar en esto en los congresos, que incluso ya hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Está pendiente sacar adelante el Sistema Nacional de Cuidados. Ahí hay dos grandes temas. Es de lo que están hablando ahora, claro, en la conferencia. pero ya pasaron 5 meses. ¿No? O sea, es decir, 3 del gobierno. si fueran las prioridades del nuevo gobierno feminista. 5 meses del Congreso, dices, pero bueno, 3 meses de la presidenta. Entonces, si fueran las prioridades del primer gobierno feminista, pues estaremos viviendo eso en el Congreso. Creo que la seguridad y la salud son los dos grandes pendientes, los dos grandes talones de Aquiles de los primeros 100 días de la presidenta. Independientemente, insisto, que nos seguimos quedando las feministas con un sabor de boca de que no hemos prendido motores. ¿Coincides, Kenia? No, sin lugar a dudas hay muchos temas, por supuesto, que dejar que se oxigenen y que se puedan procesar en beneficio de los mexicanos, por supuesto, en este gobierno y en los anteriores. A decir que todo es malo o que todo es excelente me parece que sería un contrasentido, incluso para la ciudadanía que todos los días o sufre o en estricto sentido pues puede ser beneficiado de algo que el gobierno haga. Pero a mí me parece que los temas más fuertes siguen estando muy complicados. En términos de seguridad, es increíble lo que está pasando en este momento en los primeros 100 días de la doctora Sheinbaum. Mira, nada más para hablar de asesinatos. Felipe Calderón tenía en promedio diario 27 asesinatos. Peña, 77. AMLO se volvió una locura, una cosa terrible. Pasó de 77 de Peña a 118 asesinatos por día. Y por supuesto, en este momento estamos hablando de aproximadamente 7,984 asesinatos en los primeros 100 días. Eso significa que las personas en México no pueden salir de casa y regresar sanas y salvas. En términos de desapariciones, la cifra está todavía peor. Calderón tenía 2 desapariciones por día. Peña, 10. Mentira. López Obrador, 20. Y la señora Sheinbaum tiene 41 desaparecidos por día. Falso, dices. O están asesinándonos o están desapareciéndolos. A ver, déjame regresar con tu respuesta, ¿te parece? Volvemos. 2 temas importantes, el tema de salud y el tema de seguridad. Regresamos con eso. De temas electorales y había que aliarse para ganar. Marilyn, supuestamente. Hablando del tema de salud, en el COVID, hablando del tema de salud, ¿quién más tomado? No, vacunas. No, pero es un, a ver, es que parece que lo desconocen. Y en el tema de salud y de medicinas, querida Kenia, me encantaría que me dejaras hablar. En el tema de salud y hablando del tema de medicinas, la compra consolidada que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en los primeros 100 días de gobierno para resolver de verdad décadas de corrupción en la distribución de medicamento, porque no es secreto, los distribuidores se llevaban hasta el 100% del valor de las medicinas, nada más por hacer esta distribución. Y en el tema de seguridad, que también lo tenemos que decir, hay que recordarle también a Kenia, para no decirle Prián, hay que recordarle a Kenia que nosotros recibimos un gobierno en finales del 2018 con 100 muertos todos los días. El presidente Andrés Manuel entregó a la presidenta ahora Claudia Sheinbaum una baja de 82 muertos todos los días y hoy apenas 100 días de gobierno tenemos 72 días. No, esos son gobiernos de sus propios estados panistas, de sus fiscalías. Qué tremendo que estemos hablando de tantos muertos, ¿no? Asesinatos. Digo, como comparando si es mejor o peor los 100 muertos de Peña, los 82. No es que sean mejor, los datos lo son que digo fríos. son altísimos. No, pero a ver, digo, nada más para darle contexto al auditorio, no, es muy claro. El secretariado ejecutivo, que es el gobierno, dice claramente cuántos asesinatos y desaparecidos hay. Y por supuesto que en el gobierno de López Obrador
hubo más asesinatos y desaparecidos que en cualquier otro gobierno. Es un dato y en correcto, estos María. es un dato No es duro. correcto. Ay, no, por Dios, Bueno, no pero- mientas. pero- y a ver, 100 días. No, pero bueno, a ver, no déjenme voy puedes. con la- Es que Es parece abusar justo- del auditorio. a ver, yo si dices que eso no es cierto. Yo coincido con el planteamiento. Oficiales, por favor. sus propias Coincido fiscalías. con el Anita. planteamiento, Adelante, coincido con el planteamiento Laura. que haces, Azucena, en el sentido de que por qué tenemos hoy que estar compitiendo en quién de la vieja política o del obradorato trae más muertos O más a o la menos, mesa, ¿no? ¿no? Nosotros en Movimiento Ciudadano lo hemos dicho, nosotros estamos apostando por la niñez y por las juventudes y su futuro. ¿Y qué nos preocupa? Nos preocupa que la militarización de la seguridad pública que trajo la vieja política a la mesa con los gobiernos del PRI y del PAN y que siguió el obradorato sus 6 años completitos y que la presidenta Sheinbaum había planteado una alternativa distinta en su campaña y que hoy vemos que la continúa porque militarizaron la seguridad desde la Constitución hace 2 meses, Morena y su mayoría. Nos preocupa que esto traiga todavía más asesinatos y violencia porque hay datos muy claros del INEGI que nos dicen que hay una relación directa entre la militarización de la seguridad pública y sus inicios con Felipe Calderón, terminando con López Obrador, esa es la medición, y el aumento de asesinatos en un 300%. Es decir, hay datos que nos dicen que militarizar la seguridad pública aumenta el número de Pero asesinatos. no patalearon en los el gobernadores país. de MC, ¿eh? Porque lo que está Samuel diciendo García Movimiento y Ciudadano, Lemus. porque lo que está diciendo Movimiento Ciudadano es que no es una salida abrupta, es una salida paulatina, porque hay una alternativa en la mesa de construcción de paz que hemos tenido nosotros desde hace muchos años. Tenemos que entrarle de fondo y de raíz a sacudir los ministerios públicos con un 95% de cifra negra de denuncia, a las fiscalías que no sirven para nada y están absolutamente corruptas, al fortalecimiento de las policías locales. Es decir, tampoco eso lo es vengo negro. oyendo desde- No, tampoco es por eso, pero pues que Morena use su mayoría para eso, porque aquí hay una alternativa que ha puesto MS en la Muy mesa, bien. pero sí, Azucena, insisto, es una salida paulatina como ya estaba la reforma de hace unos años y que Morena borró de un plumazo. Déjame brincar ahora que dices que utilice su mayoría. ¿Pueden eliminar el IEPS? Sí, El pero a ver, impuesto Laura, te voy a decir especial, una cosa. que nos lleva a la gasolina, están pagando 25 pesos. Hablando del tema Claro de que niñez sí, y sí. de educación, Tiene la mayoría Azucena. para bajar el IEPS y que a la gente le pueda costar 20 pesos. Querida el litro Kenia, creo que esta es de información gasolina. importante que No, pero debes de a traer. la pregunta hay La que dar una presidenta respuesta clara al auditor. acaba de anunciar nuevos centros de educación y Muy de cuidado bien, infantil sí. dentro de Lo los platicábamos logros al de los inicio. 100 días de gobierno. También está Las la beca estancias de Rita infantiles. Cetine. Sí, no, y la 60-64. Buscar fortalecer la educación. Ajá. Entonces estamos atendiendo también las causas Qué bueno. que se vienen atendiendo desde el sexenio pasado. Oye, Marilyn, déjame preguntarte esto, porque ahora que hablaba Laura de impuestos, ¿pueden ustedes eliminar el IEPS? Porque Ya la lo gasolina... tenemos mayoría calificada, sería algo que tendríamos que evaluar, obviamente, tomando en cuenta todas las Sí cosas, pueden, porque a ver, sí se los Pero sí pueden. ¿no? Déjame Claro que repartir. pueden. No eliminar, Sí. obvio. No. Reducir. Reducir. Al IEPS Tenemos, le habría claro. que etiquetar un porcentaje para que se vaya a medio ambiente y combate la crisis climática. Eso es la conversación que deberíamos de estar teniendo. Porque, Oye, en bueno, promedio claro, la hay que Magna tener energías 24, renovables. 13 y la Premium 25, 27. Claro, pero también dónde está la conversación de las energías renovables, ¿no? Los parques eólicos, la energía hídrica, o sea, ¿dónde está la CFE planteando una cosa que le cambie el rumbo a la descarbonización en el país? Tenemos un compromiso al 2050 y no vamos a llegar ni de chiste. Bueno, la Entonces, presidenta claro, ya habló de Tula, de algunas otras cosas también. pero no hay un compromiso ambicioso aún presupuestal, pues hubo un recorte. Yo del quiero que me digan qué 40% vamos a hacer al con la presupuesto gasolina. medioambiental. Bueno, a ver, primero que nada decir, es terrible, es vergonzoso y es inhumano que en este gobierno estén ocultando a los muertos. Es inhumano ¿Por qué el nivel... los están ocultando? Porque los están dejando de contar como asesinatos y los están pasando a desaparecidos. Por eso es que, reitero, Calderón tenía en sus primeros 100 días, Calderón mío, tenía o sea, que, por 2 Dios, desaparecidos la gente no es por día. tonta, querida Déjame, Kenia. permíteme nada más escuchar. A ver, ¿2 desaparecidos, Escucha. Calderón? En los primeros 100 días, Dios mío. Promedio. Calderón tenía 2 desaparecidos por día. Peña, 10. AMLO, 20. Y la señora Sheinbaum, 41 desaparecidos por día. Claro. Mentira. Si no reconocen el A ver, problema, ¿cuáles ¿de dónde son esos datos? Del secretario Marilyn? ejecutivo. Mentira, el querida problema Kenia. es que si no reconocen El problema, no, el lo que problema está está en que pasando, entonces no van a mientes, poder mientes, ayudar. mientes, porque luego no les Marilyn, entiendo. Tú A eres ver, del gobierno, ya tú pusiste deberías sobre de la tener mesa- esos datos duros, tú Kenia. deberías de saberlo, tú deberías de decir, sí es cierto y lo vamos a corregir, tú deberías Kenia, de decir, ya pusiste vamos. sobre la mesa los datos. ¿Cuáles son tus datos? No, ya los dije. Lo dije perfectamente. Son desaparecidos. datos de sus fiscalías. Guanajuato es el estado número 1 y es panista. O sea, Es que no
no vamos a asumir. A ver, sí, pero entonces, los colores que gobiernan los estados no lo vamos a asumir entonces en esta mesa. Pero ¿Estás de acuerdo, sí o no, que Guanajuato es el estado número 1 de desapariciones y muertos? Sí lo es, te lo respondo yo. A el gobierno federal. Sí, te lo respondo yo, sí lo es. Ahora respóndeme, ¿está subiendo el número de desapariciones, Marilyn? Mentira, vamos a la baja y van a la baja desde el presidente Andrés Manuel. Y en los primeros 100 días de gobierno siguen a la baja. Y tenemos los datos, querida Kenia, que son datos de sus propias fiscalías de los estados. Es increíble que ahorita vengamos aquí a mentir y que una y otra vez, ¿sabes cuál es al el mentir, problema? creamos ¿Cuál es el problema? la gente nos va a creer.